palabra del Señor. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez o lo ha visto, que hay un libro en las Escrituras y que es del profeta Ageo. ¿Ha escuchado usted? Ahora, si alguno de ustedes no sabía y va a tener un hijo, ya y sabe, tiene un nombre para su hijo, Ageo, ¿verdad? Un bonito nombre, sí, para que le ponga Ageo. Vamos a ver ahí capítulo 1. Mi hija le dice, le llama así el número grande y el número chico, dice, ¿no? Me dice, ¿cuál es el número grande? Nos pregunta así, el número grande. Ya, Ageo, entonces, el número grande sería el 1. Y los números chicos vamos a verlo ahí desde el verso 1 en adelante. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, o así ha hablado, dice otra versión, Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mire, veamos el verso 6, dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Dice, y se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y vuelve a repetir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Amén. Podíamos tal vez ver todo este libro y de alguna manera para ayudarnos a comprender esta palabra del Señor, y a modo de sugerencia hay un título que le hemos colocado, ¿es Dios suficiente para tu vida? ¿Le puede mirar a quien está a su lado y hacerle la pregunta? ¿Le puede hacer la pregunta? Dígale, ¿es Dios suficiente para tu vida? ¿O está esperando otra cosa? Dígale. Amén. Miren, hace unos años atrás, un misionero canadiense que él trabajó acá en Chile, él hizo en una revista misionera, él hizo un informe a su congregación de Canadá, de donde él fue enviado a trabajar acá a Chile. Y él hizo un análisis acerca de la iglesia chilena. Y miren lo que él dice. Durante los últimos 25 años, el país ha prosperado económicamente, hablando acerca de Chile. Dice, pero esto ha resultado en mucha pobreza espiritual. ¿Cómo escribe él? Dice, y mucha apatía. Los creyentes se dejan atrapar en el remolino del materialismo y pierden de vista las prioridades eternas. Yo cuando leí esto dije, oye, nos desnudó con este comentario que hizo o con el informe que hizo. Ahora cuando nosotros vemos este pasaje acá escritural, probablemente tenga esas matices.
Este libro de Ageo, que contiene en total 38 versículos en 2 capítulos, 38 versículos, tal vez es breve, pero sin embargo hace ver lo que hay en el corazón de Dios para su pueblo, para ese pueblo que Él llamó. Y tiene relevancia significativa, no solamente para los judíos, mayormente para la iglesia en este tiempo. Debemos nosotros recordar que el pueblo judío había sido llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia. Y allí estuvieron 70 años, y esto conforme a una palabra que Dios había dado para ello por medio del profeta Jeremías, y la cual el mismo profeta habla que iba a servir como disciplina para este pueblo a causa de la idolatría en ellos. Entonces, como ellos introdujeron todo lo que es la idolatría y el paganismo, Dios lo había llevado cautivos a ellos para purificarlos. Y el decreto posteriormente, después de estos 70 años, el decreto de Ciro, que fue el año 538 antes de Cristo, permitió el retorno de este pueblo a su lugar y volver a reedificar el templo en Jerusalén. Así nos declara la palabra del Señor por medio del sacerdote Esdras. Desde entonces el exilio babilónico, Dios levantó a este hombre llamado Ageo para hablarle a su pueblo. Y él dice: vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Es increíble, pero el nombre Zorobabel, ahí tiene otro nombre para otro hijo, Zorobabel, que quiere decir sembrado en Babilonia. Quiere decir, aunque no muy halagador el nombre. Él nació allí en la cautividad en Babilonia. Su nombre no era hebreo, sino que era pagano. Él pertenecía al linaje de David, nieto, según Primera de Crónicas, capítulo 3, versos 17 y 19, dice, de Joacín era él. Y fue nombrado por Ciro como gobernador de Judea. Entonces, en ese proceso de que ellos volvieron a reparar el altar para el sacrificio, eso no habla Esdras capítulo 3, verso 3, habla de cómo ellos comenzaron a hacer sacrificios. Sin embargo, algunas oposiciones vecinas que ellos tuvieron comenzaron a levantarse ahí en ese tiempo, y mayormente hacia la edificación. Y esto comenzó a generar desánimo dentro del pueblo judío. Y es aquí donde Ageo profetiza y le hace un llamado a ellos a reconocer la negligencia que se ha introducido delante de sus vidas. Cuando los israelitas por fin ellos regresan de la cautividad en Babilonia a sus propias tierras, ellos regresaron con ánimo, regresaron entusiasmados, con planes de reedificar. Hay un dicho, bueno, esto en el sur, no sé si se dará acá, dicen escoba nueva. Bueno, acá en Santiago también la dice. Bueno, y ellos venían con ese entusiasmo, dispuestos ahí a reedificar el templo, pero sin embargo, al encontrarse con estos obstáculos gigantes para ellos, que requerían mucho esfuerzo y sacrificios enormes, de alguna manera comenzaron a desanimarlos. Después de haber sufrido un tiempo de privación, de arduo trabajo, ¿verdad? El pueblo comenzó a sentirse desanimado al intentar reedificar el templo. Las dificultades aumentaron y pareciera que esto se estaba colocando cuesta arriba. Por lo tanto, ellos comenzaron a analizar y racionalizar la situación en la que se encontraban, y
llegaron a un punto ellos a pensar que probablemente no era el tiempo para seguir edificando. Entonces ellos decían, producto de los obstáculos que tenían, que no era el tiempo de edificar. Y eso a veces a nosotros nos pasa, ¿verdad? Cuando a veces emprendemos algo y tenemos oposición, nosotros decimos, a lo mejor no es el tiempo del Señor, probablemente me precipité. Y comenzamos a cuestionar ante las dificultades, comenzamos a cuestionar nuestros procederes y incluso podemos llegar a pensar lo mismo que ellos estaban pensando en esos momentos. Habían llegado a colocar los fundamentos del templo, pero la oposición de los samaritanos era tan fuerte que simplemente pararon toda la obra con la excusa de que todavía no había llegado el tiempo para seguir edificando. Entonces, mis amados, a veces porque algo sea duro o difícil, nosotros pensamos que no es la voluntad del Señor, porque muchas veces nosotros no sabemos que todo lo que hacemos nos va a llevar a pagar un precio, un costo. Las cosas, mis amados, incluso tienen mucho más valor cuando nos cuestan. Cuando muchas veces doblamos nuestra rodilla, nos quebrantamos en la presencia de Dios, le damos mucho más valor a las cosas de esa manera. Estamos muchas veces acostumbrados a que las cosas se nos den así al sonar de nuestros dedos, pero sin embargo las cosas no son así, mis amados. Hay un precio que pagar en todo, ¿verdad? Hay un precio que pagar. Ahora, no es la manera de interpretar la voluntad de Dios cuando los obstáculos se vienen a nuestra vida, no es la manera. En algunas ocasiones la voluntad del Señor implica problemas, dificultades, y uno solamente basta con leer, con estudiar la historia de los grandes hombres de Dios que Él ha levantado para su gloria. Y a través también de las Escrituras vemos nosotros que las cosas no fueron fáciles. Si leemos nosotros el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que para la iglesia primitiva no fue fácil, pero sin embargo, a pesar de no ser fácil, ellos, mis amados, honraron el nombre de nuestro Señor, aún en medio de las dificultades que tuvieron que vivir. Y uno se hace la pregunta entonces, ¿cuál era la prioridad para ellos? El mal de este descuido, para ellos, mis amados, eran ellos mismos. Y eso es lo que el Señor les hace ver acá. Era muy ingenioso en hacer o de alguna manera expresar sus excusas para interpretar la obra del Señor, ¿verdad? Causada o esa de alguna manera obstáculo que sus enemigos le estaban colocando ellos para decir que no era la voluntad del Señor. Era una mala manera, porque el Señor no se mueve en la comodidad nos hace dormir. Amén. Nos hace dormir y a veces es bueno que se generen ciertas circunstancias, ¿verdad? Que nos hacen despertar, reaccionar, nos hacen darnos cuenta. Dios está preocupado de un edificio para Él. Es la pregunta que uno se hace acá, que el Señor le llama la atención, donde dice para ustedes tiempo, dice para ustedes de habitar en casa bien arreglada y esta casa está desierta. Y uno se pregunta, ¿el Señor quiere que le hagan una casa? ¿Está preocupado Dios de una casa? Para Dios era la preocupación, y así lo muestra a lo largo de todas las Escrituras. Él desea restablecer la comunión que estuvo
con Adán y Eva allí en el Edén. Dios quiere restablecer esa comunión con el ser humano. Entonces, Dios se preocupó, y nos hacemos esta pregunta, Dios se preocupó por el pueblo de Israel, de librarlo de Egipto. ¿Para qué lo hizo? ¿Para llevarlo a una tierra prometida? ¿Para que ellos estuvieran bien? ¿Para que ellos estuvieran cómodos? ¿Para eso Dios los llevó? ¿O para que fueran luz a las naciones, testimonio a las naciones? No los libró para llevarlo a tener una tierra que fluye leche y miel y que puedan dejar de ser esclavos, sino para tener comunión con ellos. Y esa también fue la idea de la construcción del templo por parte inclusive de Salomón, de que pudiesen tener comunión con él. Mire lo que dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente, le dice. Entonces, el volver de Babilonia no fue por la disposición de Ciro, el rey de Persia, sino que fue Dios quien lo estableció de esa manera. Fue Dios quien estaba escribiendo o había escrito la historia de su pueblo. Dice la palabra del Señor en Esdras capítulo 1, verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. El Señor es el que mueve la historia y el corazón de los hombres. Amén. Él lo hace. Dios anhela tener comunión con el ser humano, caminar con su pueblo, con sus hijos, relacionarse con su creación. Y aquí queda de manifiesto ese terrible intercambio que el ser humano ha hecho a través de la historia, reemplazando al Dios del universo, al Dios soberano, con algo tan irreal, con algo tan superficial, con algo temporal. Y eso ha ocurrido hasta el día de hoy, mis amados. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo, haciendo ese intercambio. No había tiempo para buscarle, para preocuparse de su relación con Dios. Y esto es lo que nos sucede muchas veces. Distorsionamos las cosas que debiesen ser relevantes en cosas, mis amados, que muchas veces no se merecen nuestro tiempo. Las reemplazamos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo gastamos en nuestro teléfono? ¿Y cuánto tiempo gastamos en la palabra del Señor? Un ejemplo, pero lo voy a dejar ahí nomás. Usted saque sus conclusiones. ¿Qué es prioridad? Nosotros hacemos eso, reemplazamos lo que es eterno por cosas temporales. Perdemos nuestro tiempo ahí. Reemplazamos lo eterno entonces por lo temporal. La palabra de nuestro Dios nos dice, nos señala a nosotros, ¿verdad? Acerca de que nuestro Señor Jesucristo, Él entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Dice, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Juana, María, Isabel, ¿cómo se llama usted? Tan
preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido esa buena parte, la cual no le será quitada. Hay algo que debe ser prioritario para nosotros. Hay algo que debe ocupar nuestra agenda, y esa es la presencia de Dios en nuestra vida, mis amados. Cuando Dios nos llama a congregarnos, a buscarle en oración, mis amados, no es para el bien de Dios, es para el bien de nosotros. Somos nosotros los beneficiados, es para nuestro bien. El libro de Amós, el capítulo 5, verso 4, dice: buscadme y viviréis. En otras palabras, yo soy beneficiario al buscar a Dios. Es bien para mí. Y dice la palabra: buscadme y viviréis. Es decir, allí encuentro la vida. Puedo estar inserto en una realidad tal vez oscura, compleja de mi vida, pero allí encuentro vida, allí encuentro fortaleza, mis amados. En la presencia de Dios somos transformados. Es ahí volvemos a la vida. A lo mejor alguien de ustedes dirá: ya no aguanto más con esto. Busque la presencia de Dios y allí va a vivir. Esto me hace recordar, no lo tengo acá, pero me hace recordar a José, cuando su anciano padre, ¿verdad?, profetiza sobre sus hijos y le habla a José. Le dice: rama fructífera es José, le dice. Rama fructífera junto a una fuente, le dice, cuyos vástagos se extienden sobre los muros. En otras palabras, la vida ha querido limitarte, la vida ha querido reducirte, pero como estás en la fuente, tú te extiendes sobre esas realidades que buscan limitarte. Y eso es lo que hace la presencia del Señor. Es increíble. 17, 18 años atrás, este pueblo, cuando le habla a Ageo, este pueblo, mis amados, entre 17 y 18 años atrás, ardían pero como un serafín por cumplir la voluntad de Dios. Esto lo llevó a ellos a andar, mis amados, cerca de 1000 kilómetros de distancia, y con ese deseo, con ese ímpetu de levantar un lugar en ruina, fueron a ese lugar y ellos querían reconstruir ese lugar para la gloria de Dios. Al igual, ellos estaban haciendo lo mismo que hizo su padre Abraham. Abraham, en cada lugar que él llegaba, hacía un altar para el Señor. Y ellos iban a llegar a ese lugar. Estaban motivados 17 años atrás. Pero algo pasó con ellos. Algo sucedió ahí. Ahora nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de esta realidad, el Señor dijo: en 3 días yo levantaré este templo. Y Juan dice que esto se refería a su cuerpo, dice. Juan de igual manera dice que Él hizo tabernáculo, que Él habitó en nosotros. Cristo es la personificación de la gloria de nuestro Dios. Por eso Mateo, al hablar ahí en el capítulo 12, verso 6, dice: pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y eso era lo que ellos tenían que comprender, que no se trataba, mis amados, de una estructura, se trataba de colocar a alguien como prioridad, que había alguien que era mayor que ese templo y estaba con ellos, pero sin embargo ellos lo estaban reduciendo a cosas temporales. Es por eso que nosotros no necesitamos, mis amados,
No necesitamos de alguna forma, solamente podemos doblar nuestras rodillas y poder adorar a nuestro Dios allí en la intimidad. No necesitamos otra cosa. Nos reunimos, aquí somos bendecidos, aquí venimos a manifestar lo que somos también allí en lo privado. Amén. La pregunta es, ¿qué tan especial es Dios para nosotros? ¿Es prioridad en nuestra vida? ¿Es suficiente para nosotros? Solo un par de semanas comenzaron a realizar ellos, después de esta palabra, mis amados, imagínense, 17 años sin hacer nada y preocuparse solamente para ellos. Pero después de esta palabra, solo unas semanas después, comenzaron a trabajar y avanzaron en la obra, algo que no hicieron en 17 años atrás. Comenzaron a hacerlo. Entonces, solo la palabra del Señor produce un verdadero avivamiento real, genuino, sobre su pueblo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, ¿verdad? Debemos saber que la palabra tiene un efecto transformador, santificador, renovador a aquellos que se exponen a ella. Que el Señor nos permita que cada día nos expongamos a su palabra. Y dice en el verso 13, dice que el Espíritu Santo despertó el espíritu de Zorobabel. Entonces, nos anima el hecho de que Dios nos amó sin condición, que nos libró de la condenación eterna. ¿Sigue siendo su palabra la prioridad de nuestras vidas? O tal vez leo la Biblia porque allí tengo las promesas de Dios o porque es mi deber como cristiano. ¿Le sirvo porque Él es la razón de mi vida o por lo que puedo obtener de Él? Entonces, mis amados, a veces hacemos algo nosotros, y me ha tocado esto con muchas personas de igual manera, dicen, ¡ay, qué lindo fueron esos años! ¡Qué lindo cuando hacíamos fila para entrar! Y nos quedamos con la nostalgia. Y este pueblo estaba igual. Decían, ¡ay, eso cómo era ese templo! Era maravilloso y este templo. Estaban menospreciando el lugar. Pero el Señor les habla a ellos y le dice que va a colocar su gloria en ese lugar. Ellos decían, pero ¿cómo vamos a construir? No le va a llegar ni siquiera a los cordones, digámoslo en sentido figurado, a lo que fue el templo que hizo Salomón, y eso lo decepcionaba. Pero el Señor le dice que es su gloria lo que hace la diferencia. A lo mejor nosotros decimos, ¿cómo en esos años hacíamos esto otro? Y el Señor nos dice, pero mi gloria es más importante hoy en día. Su gloria, su presencia, mis amados. Cuando hay una persona, cuando hay una iglesia, cuando hay un grupo de personas que colocan a Dios como prioridad de su vida, de sus realidades, Dios no le defraudará. Nunca lo hará. Nunca lo va a hacer, mis amados. Él no lo hará. Más aún hay una promesa que Él nos hace a todos nosotros. Él dice, el pábilo que humea no se apagará. Oh, qué tremendo. ¿Sabe que cuando esa antorcha ya le queda puro palo y cuando echa humo es porque ya no hay vuelta atrás, no se puede volver a prender? Es imposible. Hay que volver nuevamente a colocarle, ¿verdad? Ahí el tema del combustible. Hay que volverle a colocar para que vuelva a encender. Pero el Señor dice, ni aún, aunque quede ese pedazo de palo donde ya no hay posibilidad que prenda, el Señor dice, no se apagará, no se va a apagar.
Oh, es tremendo esto, mis amados. Amén. Es tremendo esta palabra del Señor. No se apagará. Y esa es la promesa que tenemos nosotros hoy como hijos del Señor. Amén. Una promesa maravillosa del Señor. Dice la palabra del Señor: meditad sobre vuestros caminos. Y se repite aquí en este pasaje en varias ocasiones, ¿verdad? Meditad sobre vuestros caminos. Nos declara ahí la palabra del Señor. Esto de uno ahí entusiasmarse, mueve todo, mueve todo. Le damos gracias al Señor ahí. Si hay algo maravilloso, mis amados, que nos habla la palabra del Señor, es el hecho de que su gloria siempre estará sobre su pueblo, sobre sus hijos. Él se manifestará sobre aquellos que confían en Él. Y una de las cosas que denuncia este varón es el materialismo que se ha introducido sobre el pueblo. Uno se pregunta qué es el materialismo. El materialismo consiste en dejar que las cosas materiales de la vida, que tal vez pueden ser legítimas en su justo lugar, pero sin embargo esas cosas llevan o de alguna manera ocupan el lugar preeminente en nuestras vidas. Y cuando esas cosas ocupan ese lugar, mis amados, creo que no estamos siendo efectivos en lo que estamos realizando. Cuando estas cosas ocupan nuestra fuerza, nuestras capacidades, más que las cosas de Dios, más que su casa. Y por eso nos olvidamos y lo reemplazamos. No tengo tiempo. No, es que estoy tan ocupado, me levanto tan temprano y llego tan tarde a la casa que no tengo tiempo. Y se reemplaza. Y vamos reemplazando a Dios. Pero a veces queremos un avivamiento y como vemos que no pasa nada, decimos a lo mejor no es el tiempo. Pero sin embargo la promesa del Señor está. Su presencia va a estar siempre, siempre sobre su pueblo, siempre sobre sus hijos. Los síntomas son claros. Nuestra comunión con el Señor es cada vez más escasa. Nuestra vida espiritual se vuelve débil e ineficaz, mientras que dedicamos toda nuestra energía e ilusiones a cosas que son temporales. Vuelvo a insistir, no está mal preocuparnos. Si no, la palabra del Señor no nos diría a nosotros. El libro de Proverbios dice: ve a la hormiga, oh perezoso, dice, ¿verdad? La palabra no nos invitaría a nosotros a preocuparnos de ciertas cosas, pero que esas cosas no tengan mayor prioridad que la presencia de Dios en nuestras vidas. Trágicamente el pueblo de Israel falló en cuanto a este glorioso cometido. Dios prometió por medio del profeta y le dijo, y no, mire lo que le dice, y este es un lamento del Señor. Y no me invocaste a mí, le dice, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y esto vuelvo a reiterar. Este es el intercambio que muchas veces nosotros hacemos. Como Dios no responde, yo le voy a echar una manito. Si Dios no hace nada, entonces me la arreglo por mí solo. Como consecuencia de su actitud, se dejaron seducir por el mundo de su alrededor, los que finalmente les arruinó en todos los sentidos posibles. Cayeron en la misma mundanalidad y degeneración moral que las naciones paganas vivían y desarrollaban quienes les rodeaban a ellos. En lugar de un testimonio vivo a favor del Dios soberano, se dejaron arrastrar por estas cosas. Y sabe,
esta palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirla hoy día con ustedes me ha hecho analizar ciertas cosas. Pareciera hoy día que no importa nuestro testimonio. Pareciera que hoy día somos similares a cómo vive este mundo, pero vamos para el cielo. Y dejamos de preocuparnos por cosas que realmente son necesarias para nosotros. La palabra del Señor dice, sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Bienaventurados, dice, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy en día se hace necesario que haya una diferencia entre la iglesia y las naciones que nos rodean. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron de dar testimonio, perdieron la razón de ser. Escuchaba a un predicador que decía que uno de sus amigos le dijo, mira, ¿sabes qué? La verdad que yo no voy a la iglesia cuando tú me invitas, porque ser como esa persona que se dice que es cristiana y coloca hasta incluso a veces música cristiana en su oficina, pero sin embargo deja mucho que desear. Si es ser cristiano así, decía yo, prefiero no ir. Y eso es porque muchas veces reemplazamos lo que es prioritario en nuestras vidas. Dejamos de dar testimonio, perdemos la razón de ser. Dios tuvo que llevarlo a un proceso de refinamiento a este pueblo. Fue un momento difícil para ellos, pero ni aún así, bajo esa circunstancia, ellos pudieron aprender incluso ahí en Babilonia. Fue un tiempo dramático en la historia de ellos como pueblo. Y el Señor Jesucristo hace una pregunta cuando Él estaba con sus discípulos. Y la pregunta es que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo estaremos? Entonces, mis amados, la lección es que los intereses de Dios tienen que tener preeminencia en nuestros asuntos e intereses personales. Tienen que tener prioridad, preeminencia. Y la forma en la que Dios les enseñó la lección a ellos iba a quedar grabada en sus mentes. Dios les mostró que a pesar de todo el tiempo y el esfuerzo que estaban dedicando a sus casas, a sus negocios, las cosas no le estaban saliendo bien. El rendimiento de su trabajo no guardaba ninguna relación con el esfuerzo que ellos estaban invirtiendo. Por lo tanto, habían quedado profundamente insatisfechos. Y eso es lo que dice la palabra del Señor: sembráis mucho y recogéis poco. Y el profeta le explica la razón. No habían dado prioridad a los asuntos eternos. Y la mano de Dios estaba detrás de cada una de estas situaciones para enseñarles a ellos y también a nosotros como personas que las cosas materiales en sí mismo nunca pueden satisfacer, mis amados, las hondas aspiraciones del ser humano. Nunca lo van a hacer. La gente cuando tiene más quiere tener más. Mientras más tiene, para ellos es mejor. Y siempre van a querer más. Nunca se van a saciar. Nunca lo van a hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la verdadera necesidad del hombre es Dios. Es su presencia. La verdadera necesidad de la iglesia es la presencia de Dios. Si queremos avivamiento, si queremos ver la gloria de Dios, Dios tiene que ser prioridad.
Oh, mis amados, yo no vengo a un culto a cantar unas canciones para liberarme emocionalmente. Yo no vengo a escuchar a alguien que tal vez latamente me habla. Yo vengo aquí porque tengo hambre de la presencia de Dios. Yo quiero ver a Dios en acción. Yo quiero ver su gloria aquí en este país. Yo quiero que el fuego del Espíritu de Dios encienda cada día mi corazón. Que lo que haga sea para su gloria. Y no convivir con un pie a un lado y con otro pie al otro lado. ¿Saben, mis amados? Yo soy un poquito celoso en este sentido con esto. Yo no entiendo a muchos cristianos, o entre comillas, cristianos, llenan sus redes sociales de basura, pero no son ni siquiera capaces de colocar Dios en mi fortaleza. Me desahogué. Yo le digo, Señor, ¿será que me estoy colocando viejo? ¿Qué pasará? Pero, oh, mis amados, si queremos ver su gloria, sabemos que tenemos que pagar el precio, pero tenemos que ponerlo a Él como prioridad. Si Él es prioridad, oh, déjese sorprender por Dios. Déjese sorprender por Él. Quiero ir concluyendo, mis amados. Hoy día necesitamos esto. Cada vez más este mundo, nosotros, mis amados, no podemos llenar esta sociedad viviendo con esa indiferencia. No colocando a Dios como prioridad, no podemos llenar esta sociedad. Ya basta tiene esta sociedad bajo esa realidad. Yo siempre me pregunto, ¿y qué de bueno tiene esta sociedad para que uno ame tanto sus cosas? ¿Qué de bueno tiene? ¿Sabe lo que hizo conmigo esta sociedad? Me hizo ver que vivir no valía la pena. ¿Cómo voy a volver atrás? Cuando el Señor aparece en la vida de una persona, viene a transformar de verdad. Viene a cambiar su vida y darle sentido y darle propósito. Y nosotros somos su iglesia. No somos, mis amados, un grupo de personas con buenas intenciones. No somos eso. Yo a veces, y perdón que diga esto, mis amados, pero yo no entiendo a muchos cristianos que les gusta meterse en esa cuestión de política, como pensando que eso va a cambiar algo. Mis amados, el salmista dijo, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dejemos este mundo con sus afanes, pero nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que debe llenar nuestras vidas. Si eso es así, lo que se viene va a ser maravilloso. Oh, Señor, gracias. Hay un escritor, yo no sé si usted lo ha escuchado. Él se llamaba, no sé, Antonio Machado. ¿Lo ha escuchado usted? Mire lo que él dijo, este hombre: tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Yo cuando lo leí dije, qué terrible. El oro que ayer tenía ahora es simplemente cobre. Eso no tiene que pasar en nosotros. Nunca debe pasar. No cambie, mis amados,
ese oro que fue puesto en su vida por los afanes de esta tierra. No lo cambie. Deje que Dios siga siendo prioridad en su vida. Ámelo con todo su corazón, sírvale. Venga a la iglesia, a la casa del Señor, y no esté allí sentado. ¿A qué hora va a terminar? Tengo que almorzar. Pucha, el pastor Huentecón no lo invite más porque se nos alarga. Y empezamos, ¿verdad?, a buscar excusas. Y se me va a quemar el arroz. No, eso no. Y empezamos a buscar excusas. Y decimos, no, a ver, ¿quién va a predicar? Voy a ver primero quién predica y de ahí voy a ir. Cuando alguien tiene hambre de Dios, el Señor Jesucristo dijo, si aún le ponen a un niño, escúchenle. Cuando alguien tiene hambre de Dios, mis amados. Mire lo que dice Isaías. También dice, en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y mire, sigue diciendo, con mi alma te he deseado en las noches, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré en buscarte. Oh, yo cuando leo estos pasajes, oh Señor, ayúdame. Yo le digo, Señor, si tienes que despertarme a medianoche, hazlo, Señor. Despiértame, quiero más de ti, quiero aprender de ti. ¿Saben? Esa iglesia encendida, ese pueblo encendido puede hacer algo que tal vez en décadas no se ha hecho. Una iglesia que conoce a su Dios se esforzará. Daniel lo dijo así: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. La pasión por Dios, debemos saber que es el combustible que mantiene funcionando el motor de nuestros sueños. La pasión por Dios. ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué nuestros hermanos misioneros? ¿Por qué hablamos de misiones, mis amados? Porque hay un fuego en nuestro corazón. ¿Por qué nuestros padres antepasados decían Chile para Cristo? ¿Por qué nuestro pastor abrazó este lema, Chile para Cristo? No es una frase por decirlo así nomás, sino que viene de esa pasión por Dios. Porque así como nosotros le hemos conocido, queremos que todos le conozcan. Que el Señor encienda ese fuego. De esa manera, mis amados, solo de esa manera, su gloria y su gracia serán una realidad sobre su pueblo, sobre su iglesia. Que no se apague ese fuego en nosotros. Hoy día Chile lo necesita. Chile lo necesita, mis amados. ¿Por qué no se ponen de pie un momento?